Pues para abrir la boca con este balance necesario los primeros 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto a propósito del tema de seguridad y justicia, tengo a dos profesionales, dos expertos a los que respeto enormemente, con quienes además comparto amistad, debo decirlo. Les doy la bienvenida y como es tradición, les voy a pedir que se presenten. Eduardo Guerrero, comenzamos con usted. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, yo soy consultor en seguridad, colaboro en el periódico El Financiero y en la revista Nexus. Ya desde hace tiempo me dedico a analizar este problema y realizo reportes, etcétera, un seguimiento puntual de cómo está el problema en el país. Acabas de publicar incluso un par de columnas recientemente en El Financiero, justamente a medio camino. Exacto. Vamos a pedir que compartan los argumentos. Encantado. Aquí con el auditorio. Y tengo conmigo también a Carlos Vilalta. Bienvenido, Carlos. Le toca presentarse. Gracias, muy amable por la invitación. Yo soy Carlos Vilalta, soy profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y también director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, ahí en el CIDE y CONACYT. Y mis áreas de investigación son la geografía del crimen y el miedo al crimen. Tocado, más allá de estas áreas de especialidad, construir bases de datos, apostarle a tener datos buenos, duros, creíbles y capaces de modificar justamente políticas públicas. Este laboratorio que algún día merecerá algún programa aquí en Espiral, justamente es eso, es poder darle mayor sentido a las políticas públicas mexicanas en estos temas a partir de esos datos. Es que también, Carlos, te vamos a agradecer mucho que le pongas algo de esto a nuestra conversación de hoy y justamente ahí arranco. Este es un país que tuvo curvas de homicidio por habitantes, por número de habitantes extraordinarias. Llegamos a ver años donde regiones como Juárez o Nuevo León nunca habíamos observado esos números y parecía además que no iban a ceder. Finalmente observamos que esa curva comienza a bajar en el último año del gobierno de Felipe Calderón, continúa en este gobierno Enrique Peña Nieto. Algunos lo adjudican a un cambio de la política, otros a explicaciones diversas. Antes de irnos a explicar por qué bajó, les pregunto si ustedes aceptan la realidad de esa curva, es decir, si me contamos con datos creíbles para saber que hay una disminución, que es una tendencia esa disminución, que no va a volver a crecer o que eventualmente podríamos estar dando datos que la lleven otra vez a elevarse. Vamos a los datos duros y es cosa de ustedes. Bueno, lo dijiste muy bien. O sea, en este país pasó algo extraordinario que realmente nadie ha podido explicar de una manera solvente, y es que en 4 años triplicamos la tasa de homicidio. O sea, pasamos de 8 homicidios por 100,000 habitantes en 2007 a 24 en 2011. Y eso es realmente, en un periodo tan corto, triplicar la tasa de homicidios a nivel nacional es algo excepcional, ¿no? Han visitado al país cualquier cantidad de gente, nosotros, los analistas mexicanos, también lo hemos hecho. Creo que hemos dado muy buenas conjeturas sobre parte de esta historia, pero creo que todavía la historia completa no está narrada, ¿no? Ahora, ¿estás de acuerdo? Hay una tendencia a la baja constante. Vamos a regresar a los niveles que teníamos antes de 2006. A partir de 2011 empieza la caída. La caída, en mi opinión, tiene que ver con un cambio de estrategia del presidente Calderón que no expuso públicamente. A mí me parece que por temor a que pensaran que el cambio de estrategia claramente indicaba que su estrategia había sido equivocada, pero hubo una concentración ya en el último año del sexenio en los Zetas. Y los Zetas pudieron ser desarticulados en un periodo de 2 años, el último de Calderón y el primero de Peña. Después vino una concentración en los caballeros templarios, atacaron el problema de Michoacán, lograron acabar con los caballeros templarios y ahora están enfocados en Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto no quiere decir que los demás grupos también reciban golpes, digamos, de las autoridades, pero la gran masa, digamos, de Policía Federal y de Ejército ha estado concentrado en esto. Ahora regreso a estas explicaciones porque me gustaría hacer la pregunta, el adelanto. Parte de las vueltas era el choque entre grupos, no nada más el choque entre el Estado y los grupos. Pero déjame dejar a un lado, poner a un lado las explicaciones y simplemente quedarme tranquilo con que esa curva va a la baja, es permanente esa tendencia y podemos regresar pues a tasas similares del 2002, del 2003. Carlos. La curva a la que te refieres es la de tasa de homicidios, sí, que es normalmente la que se utiliza como indicador central del estado de la delincuencia y la violencia en el país.
Y efectivamente la tendencia es a la baja. Pero no hay garantía de la tendencia, porque en este instante inclusive tenemos un incremento de un 6% en la tasa de homicidios este año. Vamos a terminar. Baja y luego traes un incremento de 6%. Es un piquito, sí, son cerca de 22.000 homicidios en el país en total, ¿no? Pero ojo, porque el fenómeno criminal y delictivo es mucho más complejo y tenemos varias tendencias moviéndose a la vez. Efectivamente, la tasa de homicidios, violencia homicida, el problema más extremo que puedes tener en crimen y violencia. Parece que entramos en una etapa como de estabilización. Vamos a ver si podemos seguir bajando la tasa. Efectivamente, lo que decía Eduardo es que esos incrementos de 3 veces en 1 o 2 o 3 años de la tasa de homicidios es obviamente, se puede considerar como una epidemia delictiva, ¿no? Estábamos muy emproblemados, empezamos a mejorar en ese respecto. Pero hay otras tendencias que también son muy importantes considerar, que es, por ejemplo, la tasa de victimización de la población en general. En ese sentido, en tasa de victimización... Otros delitos. Claro, en general de todos los delitos, robo transeúntes, robo de vehículos, básicamente cualquier delito que una persona pueda ser víctima. En eso, de hecho, vamos a la alza. Desde las primeras mediciones más robustas que tenemos, que son básicamente el año 2010 a la fecha, la tasa de victimización en hogares ha venido aumentando. Entonces, bueno, si se reduce la probabilidad de ser víctimas de homicidio en general, pero aumenta la probabilidad de ser víctima por otros tipos de delitos. A ver, déjame anotar, hay una anomalía que también está en esas curvas, desapariciones. A ver, hay una caída en homicidios, pero se presume un alza en desapariciones, lo cual podría llevar es que hay homicidios que acaban en desaparición y que de alguna manera en realidad están ocultando la cifra real de homicidios. Perdón que lo ponga aquí, me gustaría saber su opinión. Quizá estoy exagerando en esa correlación. Yo no conozco ninguna base de datos de desapariciones seria, ¿no? Yo no la llevo en mi consultoría. Se han hallado muchas fosas recientemente, pero las fosas tienen cadáveres que fueron enterrados ahí desde 2008, 2009, 2010. Esta fue la época, Ricardo, en donde hubo una deserción de los mandos medios de los cárteles para formar mafias locales, y los capos los mandaban matar por haber desertado y traicionado la organización, y a veces mataban a muchos. Cuando no los encontraban, iban y mataban a las familias de esos desertores. Y de manera que yo no creo que sea un fenómeno de ahorita, más bien creo que son muertitos, ¿no?, por llamarles de una manera, que se acumularon durante varios años y que ahora están saliendo a la luz por investigación de gente de derechos humanos, etcétera. Con además los escándalos recientes, pues del tema de Apatzingán, el tema de Tlatlaya, Tanguato, que ha, digamos, prendido focos rojos en activistas y en especialistas de derechos humanos, y que eso, digamos, ha aumentado la atención y el monitoreo de estas fosas, ¿no? Sí, las desapariciones se convierten en homicidios, no al revés. Se encuentran estas fosas y se empieza a sumar, ¿verdad?, todos estos cuerpos, y se empiezan a calcular tasas básicamente de muertes, por homicidio. Pero efectivamente no hay... denuncias por desaparición ante autoridad sí debe ser alguna estadística. Pero también recuerda que también hay estímulos en la estadística policial. También hay una señal por parte de las autoridades de vamos a movernos en cierto sentido, vamos a aumentar las denuncias, vamos a convertirlas en averiguaciones previas y desencadenas todo el procedimiento. Entonces, por eso es muy importante que no veamos la realidad del país y hagamos evaluaciones estrictamente sobre la base de registros administrativos de actividad policial o actividad judicial. Eso es una parte importante para tener visos de la reacción del Estado, de las instituciones del Estado, pero necesitamos varias fuentes de información, y por eso mencionaba pues, las tasas de victimización, ¿no? Necesitas una visión, digamos, más general. Vamos a las causas, ¿no? Ya Eduardo se adelantaba un poco. Déjenme poner la primera que insinué hace un momento. Parte de esos homicidios se debieron a la disputa por el control del territorio entre cárteles. Claro, el Estado muchas veces fue la pistola con la que se dispararon los cárteles, pero había un choque por el territorio y ahí se producían muertes. Ahora hay una composición de organizaciones distinta y una pugna distinta. Podríamos decir que esta es una variable que se modificó en ese sentido para bien en la curva descendente de la que hablábamos. Es que mira, esa pugna, hay algo que pasa antes y que tiene que ver con la fragmentación y la dispersión de las organizaciones.
Luego viene la competencia y el choque del que tú hablas. Pero creo que la causa está más atrás y tiene que ver, en mi opinión, con, en ese momento, una política de arrestos equivocada, un tanto aleatoria, queriendo pegarle a todas las organizaciones en una estrategia de focalización secuencial de los cárteles. Es como si le hubieras pegado a varios panales de abejas, ¿no? Y que entonces empeoraste, digamos, la situación en lugar de mejorarla. Además había una idea equivocada en aquel momento de que estas luchas iban a terminar por acabar con los cárteles. Entonces era un poco lamentable que hubiera tantos muertos, pero como decía un exguerrillero salvadoreño que fue asesor del pasado gobierno, Joaquín Villalobos, él decía, bueno, esto lo que señala, lo que está indicando es un proceso en donde va a haber una autodestrucción de los cárteles. Se están peleando entre ellos, entre los malos, y eso va a terminar por acabarlos, y el gobierno va a tener éxito en su estrategia. Eso fue algo completamente equivocado. Pensamiento mágico. Porque si tú no intervienes el gobierno de manera activa y frenas la violencia cuando está en estado incipiente y permites que crezca, se forman estas epidemias, ¿no?, de las que hablaba. La violencia de ahora es diferente a la de antes. Ahora es una violencia organizada. Y es una pena, y coincido aquí con Eduardo, es una pena que lo que vivimos el sexenio pasado en buena parte fue provocado por acciones de gobierno, a diferencia. ¿Tú colocas al gobierno como causante? ¿No tienes duda a estas alturas? Yo no diría que de esa epidemia. Creo que sería una combinación de circunstancias en donde la presencia de policías y militares detonó riñas internas, en esas básicamente decapitaciones de organizaciones criminales, en donde se soltó por completo básicamente el control del territorio y unas riñas tremendas entre Pero a ver, Carlos, cuando Felipe Calderón recibe el mandato, ya traíamos expresiones de violencia, Michoacán concretamente, decapitaciones, en fin, desafío al Estado, que ya anunciaban, aún sin el gobierno, porque el sexenio anterior había sido más bien omiso en ese sentido, de una ola de violencia. Me voy a corte y necesito que regresemos a que me expliques esto más despacio, porque con un minuto no nos va a bastar. Regresemos al siguiente episodio o al siguiente segmento. Quédese con nosotros, estamos en Espiral.